a poco más de un día y medio del ataque sufrido por la Flotilla de la Libertad, que zarpó desde Malta, ahí en el Mediterráneo, para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Nada nuevo bajo el sol, podrá decirnos alguien respecto a este ataque que ha cometido el régimen nacional sionista israelí a 1.600 kilómetros de las costas del levante mediterráneo, ¿no? Es decir, en aguas internacionales, a 26 kilómetros de Malta, solo 3 kilómetros más allá de las aguas territoriales de este país europeo, y en ese sentido hace y deshace lo que quiere, sin que tenga algún tipo de condena, y que se empiece a conjeturar que si fue Israel o no fue Israel, ¿no? Me parece evidente, me parece que indiscutible el dar a conocer si el responsable es el régimen nazi sionista israelí o no. Es ese régimen, es esa entidad. La discusión no es esa. La discusión va por otros lados. Uno, que se trata de llevar adelante una política de exterminio, de crímenes, de represión, de muerte, de asesinatos, más allá de las fronteras del levante mediterráneo. Atacar a un barco, el Conciencia Global, que era parte de esta flotilla, es una muestra evidente de la impunidad de la cual goza el régimen israelí. Y cuando hace uno un recorrido por los distintos medios, tengo aquí los France 24, CNN Español, El Financiero, RTV España, Página 12 de Argentina, y El País, Le Monde, New York Times, The Washington Post, cualquiera que ustedes quieran del mundo occidental. Las referencias que hacen es un buque de la ONG Flotilla de la Libertad para Gaza fue atacado en aguas internacionales cercanas a la isla de Malta. No hay una condena, hay solo una información. Es la entrega de la noticia. Aséptico, absolutamente vaciado de contenido, absolutamente alejado de la esencia y la profundidad que hay que hacer del análisis. Y ese análisis tiene que ver con muchos elementos. Tiene que ver con elementos relacionados con una teoría y con una realidad. La teoría es que en general, y me suelen preguntar aquello, es qué puede hacer la comunidad internacional, los gobiernos, los pueblos del mundo. Y ahí hay que hacer diferencias. La comunidad internacional no hace nada. La comunidad internacional, entendida como aquel conjunto de países de derecho internacional público, a través de sus organismos internacionales como la ONU, y cada una de sus agencias, la UNESCO, la UNICEF, ACNUR, y en el caso de la Unión Europea con sus instituciones, o la Liga Árabe con sus instituciones, efectivamente no hacen absolutamente nada. Entonces la teoría nos dice que deberían hacer algo. Y en el caso de la ONU, en específico que reúne al conjunto de los países del planeta, existe un capítulo dentro de la Carta de las Naciones Unidas, que es el capítulo 7, en el cual se establece que aquellas entidades, aquellos países, aquellos entes que amenazan la paz, que quebrantan la paz o que generan actos de agresión, deben establecerse contra ello una serie de puntos que están en el articulado de este capítulo 7. En específico el capítulo 41 y 42. En esos artículos se establece que el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, los 5 miembros permanentes más los 10 miembros rotativos, van a determinar, la diferencia radica que el Consejo de Seguridad Permanente de 5 miembros, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, tienen derecho a veto sobre cualquier resolución que se establezca. Por tanto, ese Consejo de Seguridad establecerá si se trata de un acto de agresión y por tanto aplicar el articulado correspondiente que establece medidas muy severas contra aquellas entidades que agreden, que amenazan, que quebrantan la paz. ¿Hay una duda que el régimen nazi sionista israelí quebranta la paz? ¿Que amenaza la paz? ¿Que ejecuta actos de agresión? Ninguna, pero no hay ninguna decisión al respecto. Y lisa y llanamente, esa teoría de que debería actuar
el derecho internacional y en específico aplicar contra este régimen el capítulo 7 que permitiría sancionarlo, embargarlo, bloquearlo, quitar la posibilidad de que comercie internacionalmente, de que participe de actividades del resto del planeta y además poner fuerza de interposición militar para impedir que sigan exterminando al pueblo palestino o que sigan bombardeando al Líbano o a Siria o a Yemen, porque se puede crear una zona de exclusión aérea que debe estar formada por aquellos países que deben acudir a la aplicación de las sanciones que se establezcan contra este régimen israelí. Pero no se hace nada. Y no se va a hacer nada, porque esa comunidad internacional está absolutamente cooptada por el sionismo, por los poderes del sionismo, que el sionismo no es solo Israel. El sionismo es también el gobierno norteamericano con Donald Trump y los poderes sionistas que hay al interior, porque el sionismo es una ideología, es una visión del mundo, supremacista, racista, expansiva. Por tanto, no se va a hacer nada. Y este nuevo crimen cometido por el régimen nacional sionista, lisa y llanamente, va a pasar de largo. La realidad es esa. La teoría es que se debería aplicar. Incluso el Tratado de la Unión Europea establece en uno de sus articulados, el número 47, que aquellos países que son miembros de la Unión Europea, Malta es miembro de la Unión Europea y ha sufrido una agresión a partir de barcos que han salido de sus puertos en la cercanía de sus aguas territoriales y por tanto es un claro acto de agresión por una entidad extranjera, por una entidad que lanza drones para atacar barcos con civiles. Además, es un crimen de lesa humanidad. Esa es la realidad. Ataque, impunidad y un régimen israelí que hace y deshace como quiere y que sigue, en el caso de la Franja de Gaza, asesinando impunemente a hombres, mujeres y niños, principalmente mujeres y niños. Es un descaro, es una hipocresía, es lisa y llanamente la bestialización de las relaciones humanas, es el acabose completo de cualquier sentido de humanidad que pueda tener esa sociedad terrorista que es la sociedad israelí. Porque aquí no es el régimen israelí, no son los civiles y militares que conforman ese régimen, que forman la sexta administración de Benjamín Netanyahu. Es una sociedad que mayoritariamente, acompaña y avala estos crímenes. ¿Podrá haber judíos antisionistas? Los hay. Importante, valioso, que se sumen a la ayuda, a la solidaridad y a la lucha contra el sionismo y contra el genocidio de este nacionalsionismo. Puede haber rabinos como Neturei Karta, que indudablemente representan una corriente que es religiosa, que es judía, y que se oponen a eso que llaman Israel. Valioso, importante, pero lo importante y lo valioso es que el conjunto del planeta tomemos medidas contra este régimen. ¿Qué medidas? Medidas muy claras y muy precisas. Sancionar, embargar, no invertir. BDS, boicot, desinversión y sanciones, que está establecida. Existe una campaña global. Cada país tiene sus distintas campañas dentro de un marco absolutamente general, pero tiene sus distintas organizaciones que llevan a cabo esta campaña. Eso es lo que hay que establecer desde el punto de vista de la lucha pacífica, ¿no? Que es tan importante es para los medios de comunicación cuando analizan que todo sea pacífico. Cuando el régimen israelí lo que hace es el belicismo, el exterminio, el genocidio, la muerte y la destrucción permanente. Por tanto, desde nuestro mundo, desde nuestras trincheras, podemos apoyar al pueblo palestino, que ha dado dura batalla a través de sus movimientos de resistencia. Una muestra heroica de dignidad, de valentía, de cómo enfrentar a fuerzas poderosas armadas de tanques, de drones, de aviones, de artillería, que utiliza fósforo blanco, que utiliza bombas de destrucción absolutamente destructivas desde el punto de vista de la infraestructura y además de despedazar cuerpos, de mutilar, el uso de naves de guerra desde las costas del Mediterráneo. Y que además cuenta esa ocupación, ese régimen, también con aliados dentro
de una sociedad palestina como es la Autoridad Nacional Palestina, que en lugar de combatir al régimen criminal y genocida, infanticida, nacional sionista, se dedica más bien a criticar a la resistencia palestina y se suma a la narrativa del ocupante. No hay nada peor que los tío Tom, ¿no? Aquellos que quieren más al amo que a su propia familia, aquellos que están sujetos a la creencia que van a ser favorecidos en función de traicionar a su pueblo. Nuestros países están llenos también de ese tipo de personajes, como los que vivimos en Chile, aquellos parlamentarios sujetos absolutamente a regímenes manipuladores, desinformadores, con grandes grupos de presión, como es el caso del régimen israelí y como es el caso del régimen de Marruecos. Senadores como Jaime Quintana, que lo mismo le tiende la mano al sionismo que a la monarquía marroquí para impedir, para frenar, para denunciar, según ellos, a grupos terroristas de la resistencia palestina o a grupos terroristas de un país ya establecido como es la República Árabe Saharaui Democrática, diciendo que el Frente Polisario es un grupo terrorista. Jaime Quintana, como senador y presidente de un partido que tiene una candidata presidencial, representa lo más execrable del punto de vista de la política, lo más vomitivo y despreciable del punto de vista de la condición humana. Y como él, muchos, Miguel Ángel Calisto, como son todos aquellos que han viajado a los territorios palestinos ocupados para tenderle la mano y besarle el anillo a Benjamín Netanyahu, como aquellos pastores evangélicos que viajan permanentemente a Israel para ayudar al pueblo elegido, como también aquellos alcaldes mapuches que han viajado a los territorios palestinos ocupados, invitados a todo evento por el régimen israelí para ver los avances tecnológicos en materia hídrica y poder así llevarlo adelante y decir que se puede aplicar en Chile. Como todos aquellos que han firmado acuerdos militares, tecnológicos, académicos, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que se ha negado permanentemente a través de su rectora Rosa de Bes a terminar las relaciones con el régimen sionista, o cualquier universidad chilena, como el ex rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, uno de los lobistas de Marruecos en Chile, cónsul honorario de Marruecos en el Maule Biobío, como Osvaldo Andrade, ex diputado del Partido Socialista, que además es cónsul honorario de Marruecos en Rancagua. Hay muchos tío Tom, estamos llenos de tío Tom, pero lo importante hoy es dar cuenta de nuestra solidaridad con el pueblo palestino, nuestra solidaridad con el pueblo saharaui también. La noticia hoy es que la flotilla de la Libertad ha sido atacada, un barco ha sido casi destruido en función de un ataque con drones, y sin embargo la prensa obsequiosa, complaciente, miserable, no poco profesional, ¿no? Porque ahí hay profesionales, sino que cómplice, porque ocupan el profesionalismo para ocultar, para manipular y desinformar. Por tanto, estemos atentos, hay que leer, hay que analizar, hay que denunciar, hay que conversar, hay que dar cuenta que existen otros medios. Los invito a visitar otros medios, medios como Al-Manar o Al-Mayadin del Líbano, medios como Russia Today, como Sputnik, como Hispan TV, Press TV de Irán. Hay medios, Telesur, hay medios en nuestra sociedad. En Chile tenemos medios que son importantes de visitar. Prensa Opal, El Ciudadano, Radio Universidad de Chile, que tiene también una línea importante con la verdad, Radio Universidad de Santiago. Hay medios, hay posibilidades, y los invito en ese sentido también a visitar mis redes, donde permanentemente trato de subir información que dé cuenta actualizada de lo que está aconteciendo. Hoy es la flotilla de la libertad, permanentemente es el asesinato del pueblo palestino. Esto tiene que terminar y la única manera que termine es con la eliminación total